En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, hoy es la Todo en María, más que nunca una fiesta, que es de nuestro Señor y es de María Santísima, es de los dos. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, es la fiesta de la Candelaria, han podido tener la bendición de todos sus cirios. Impresionante la cantidad de cirios que han traído, que sean muy santos en el uso y que sirva para santificación de sus hogares. Y esta fiesta de la Candelaria es el último hito del ciclo de la Navidad, las fiestas que hace la Iglesia Católica por el nacimiento de Dios nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El mismo día de la Navidad, ya que hoy se cierra el ciclo de la Navidad, habíamos hecho la primera de las prédicas de la humildad, porque nadie ha sido tan humilde ni puede serlo como Dios. Dios sí es humilde, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese día y todos estos domingos hemos tratado de insistir mucho en la importancia de la virtud de la humildad para la salvación eterna, inclusive. O sobre todo para la salvación eterna. Hoy vamos a hacer la prédica, creo, última, la número 5. Y cosas curiosas, 3 prédicas han salido falladas por la tecnología. La del último domingo, otra vez hubo un problema con el micrófono esta vez. Pero ya son de 5, 3 han tenido problemas. Esperemos, dispondrá Dios, veremos si esta puede salir entera a través del internet. Y para hoy queríamos darles consejos prácticos, a ir valga la redundancia, en la práctica de la humildad. Y para comenzar basándonos en 2 santos, primero en San Benito, el grandioso San Benito, el padre del occidente, en cierta manera se le llama también el fundador de Europa por los monasterios, y San Ignacio de Loyola, un santo tan querido que tiene que ser para todos los hijos de España, un gran representante de lo que fue España en el siglo de oro, en el siglo XVI. Comencemos por San Benito, con algunos extractos tomados de sus enseñanzas. Él habla de los 12 grados de la humildad, y se enseña que en realidad lo toma de Juan Casiano, otro grandísimo monje, unos 100 años antes de él. San Benito murió en el 547, y unos 100 años antes estaba otro grandísimo monje de Occidente, Juan Casiano, con las colaciones, etc. Juan Casiano hablaba de 10 grados de humildad, y San Benito agregó 2, y después quedó, me permito usar la palabra como un clásico del catolicismo, hablar de los 12 grados o actos de la humildad, 7 exteriores y 5 interiores. No voy a tomar todos, voy a tomar algunos de ellos, de los interiores. Para tener humildad voy a tomar 4. Y todos ellos he venido insistiendo bastante en estos domingos, inclusive en un retiro que hemos estado haciendo con las hermanas y con los seminaristas. Todos ellos, para empezar a ser humilde, todos giran en torno de la obediencia. Hoy en día nadie obedece, es el imperio de los desobedientes. Nadie obedece. Es tremendo cómo nos cuesta a veces a los sacerdotes, todos nuestros apostolados, porque todo el mundo, me disculpan la expresión, todo el mundo hace lo que quiere, y no puede ser. Para algo Dios ha constituido las jerarquías, y sin duda que un obispo es una gran jerarquía, caramba. Y un padre, el Padre Pío, es una gran jerarquía. Y se padece mucho la desobediencia. Quieren ser humildes, quieren tratar de llegar al cielo. Todo empieza, el punto de partida, para ser humildes y salvarse, en torno a la obediencia. Primer grado, interior o acto. Ya está fallando un poquito el micrófono. O acto interior de humildad. El temor de Dios. Así empieza la enseñanza de San Benito. Yo quiero ser humilde, tengo que tener antes que nada temor, respeto por lo más sublime de todo. Si yo no respeto a Dios, difícilmente voy a respetar para abajo, obviamente, las otras autoridades. Yo quiero ser humilde, tengo que empezar por el temor y el respeto de Dios. Para ser humilde, en ese orden, lo tengo que manifestar y mostrar como Monseñor. Quiero ser humilde, cumpliendo los mandamientos, obediencia a Dios, cumplir los mandamientos. Si yo respeto a Dios, si yo tengo temor de Dios, voy a cumplir los mandamientos. Y si no, lo mío, mi catolicismo,
Se me vuelve una mentira. El primer paso es cumplir los mandamientos. ¿Qué me voy a llamar? Monseñor, yo creo que soy soberbio. Claro que eres soberbio si no cumples los mandamientos de Dios. El pecado siempre es soberbia, es hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, es no cumplir los mandamientos. ¿Quieres ser humilde? Empieza por respetar a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos. Y las expresiones de elogio que tiene la Sagrada Escritura para el temor de Dios, que es el primer acto o grado de humildad, respetar a Dios. El temor de Dios, dice la Sagrada Escritura, es el principio de la sabiduría. Principium sapientiae timor domini. Es hermosa esa expresión. Y siempre el latín es como que expresa más que el español. Principium sapientiae timor domini. Quiero empezar a ser un buen hijo de Dios, quiero ser sabio de verdad. El único que es sabio de verdad, y si no, me disculpan, somos tontos creyéndonos sabios. El único sabio de verdad es el que cumple con Dios y su catolicismo. Initium sapientiae timor domini. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El primer grado para ser humilde. Sigue diciendo San Benito, el segundo grado, segundo acto interior de humildad, derivado y total correlación con el anterior, temor de Dios. El segundo es obediencia a Dios. Va a insistir más. La obediencia a Dios tiene que ser consecuencia de mi respeto a Él, de mi temor de Dios. Si realmente tuviese ese temor de Dios, obedecería a Dios en todo. La humildad se tiene que manifestar por obediencia, sumisión y dependencia. Esa palabra no la tiene que olvidar nunca un católico. Una total, dependo en todo, en todo. Yo soy una hormiga que me muero de nada y todavía me las creo. Saber que dependo de Dios en todo y por eso le voy a obedecer en todo, para estar siempre asistido y cobijado, como decíamos el domingo pasado, por Él. Tercer grado o acto interior de humildad, dice San Benito, el segundo era obedecer a Dios. El tercero, obedecer a los superiores en la tierra por obediencia a Dios, pero obvio. Tercer acto o grado de humildad interna, obediencia a los superiores que yo tengo en la tierra por motivo de Dios. Y nadie obedece. No se obedece al Papa, no se obedece a la mamá, no se obedece a los sacerdotes, no se obedece a quien esté investido de autoridad sobre mí. El pecado es desobediencia, la desobediencia es soberbia. Y es clave. Nunca vamos a ser humildes por desobedientes y tal vez nos vamos a condenar si seguimos siendo desobedientes a nuestros superiores. En la familia, obediencia estricta al papá y a la mamá. Basta de ser hijos mal educados. No se puede permitir en una familia católica la mala educación hacia el papá y a la mamá. Hacia la abuela. ¿Cómo voy a llamar católico al abuelo? Y veo que el mocoso le falta el respeto. Obediencia ciega a las autoridades familiares. Al abuelo se le obedece, a la abuela se le obedece, al papá, a la mamá. En una comunidad religiosa, ni hablemos. No se puede vivir en religión si no se obedece, hay que echarlo en el acto, si uno es un desobediente. ¿Cómo va a haber una comunidad religiosa con desobediencia? Y el buen religioso, el alma consagrada a Dios, no necesita estar siendo controlado por el superior. El buen religioso obedece, el superior no tiene que controlar nada, se supone. Si yo soy un alma consagrada, basta que a mí me digan lo que tengo que hacer y cumplo. En mi trabajo, si yo tengo un jefe en la oficina, en mi trabajo, tengo que obedecer, si él está investido de autoridad. Todo lo que me manda un superior, cualquier superior, si no es algo malo, no es el superior el que me lo está mandando, es Dios usando ese superior. Nos llamamos católicos, estas cosas no son nuevas, lo dice San Pablo, es básico en el catolicismo y no obramos así, somos muy desobedientes. El único límite es el pecado. Pero si a mí no me mandan algo malo, me gusta, no me gusta, tengo ganas, no interesa eso. Si a mí me manda una autoridad algo, el único límite es el pecado. Si no es algo malo,
yo obedezco. Y no es el superior que veo en la tierra, es Dios usando ese superior. Monseñor, yo soy un orgulloso o una orgullosa y no se me va la soberbia, no se me va. ¿Qué se te va a ir si eres un desobediente? Empieza por lo básico. ¿Qué se te va a ir la soberbia si eres un desobediente? Y te puedes condenar. Cuarto grado o acto de San Benito para poder tener humildad. La obediencia, dice él, o enseña, tiene que ser paciente. ¿Qué significa eso? El superior me trató mal. Ojalá que no. Dios nos va a dar con un palo. Entonces no obedezco. No tiene nada que ver. Si el superior falló en el modo, obediencia paciente. Mientras no sea algo malo, tú obedeces. Y si te dolió, mal por el superior, pero tienes que obedecer. Y ofrecer a Dios la obediencia, dice él, paciente, que acepta inclusive una humillación, si me tocó, detrás de la obediencia. Vale decir que el mal modo, que está mal, de un superior, no me excusa a mí. No, como me lo dijo mal, no voy a obedecer. ¿Pero qué es eso? Entonces, mal por el superior, es cierto, pero yo tengo que obedecer. Tengo que hacer la orden mandada. Y esto que vale para un laico, vale mucho más para las almas consagradas. Y pasa después, no estoy diciendo todos los grados, pasa después a los grados internos, a los grados externos, y ya hemos enseñado, creo que el domingo pasado, no me acuerdo, los actos externos no son los más importantes, pero tienen igualmente un alto grado de importancia. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo, al menos por fuera, de hacer actos de humildad, eso me va influenciando para adentro. Y de allí está la importancia en que yo me esfuerce aún en los actos puramente externos de humildad. Vamos a dar 5 ejemplos, que son todos en este caso los que dice San Benito de los actos externos o grados. Él los llama grados o actos externos de humildad. Primero de los 5 que él pone, evitar la singularidad, es decir, no querer llamar la atención. A los seres humanos, por humildad, nos gusta llamar la atención, pero por humildad, por vanidad, nos gusta llamar la atención. Entonces, no, quiero ser humilde, tener un perfil bajo, usando una palabra moderna, no querer llamar la atención, no querer ser de las cosas que llaman la atención, hacer cosas extraordinarias. Dice él, para un religioso, pero vale en proporción para un laico, contentarse con lo que manda la regla. Yo cumplo lo que a mí se me manda por la regla, y la regla incluye el superior o el reglamento, con sencillez y ya. Eso vale para las hermanas, vale para los seminaristas, vale para los que estamos consagrados a Dios, y en un laico la equivalencia es en su ámbito de sumisión. En ese ámbito que yo tengo sumisión a mi papá, a mi mamá, cumplir lo que se me manda y no querer andar llamando la atención. Trabajo en una oficina, mi trabajo, mis obligaciones de Estado, lo que me manda mi jefe, yo le cumplo. Pero cuidado, que lo que estoy diciendo no significa para nada que yo como católico tengo que empezar a hacer, dice que hacer las cosas en forma mediocre para no llamar la atención. No, señor, eso no es catolicismo. Yo tengo que cumplir con mi deber bien, eso me lo exige Dios, pero hacerlo bien no significa llamar la atención. Y en ese de no llamar la atención no significa hacer con mediocridad tampoco las cosas. Yo tengo que cumplir bien con mi deber, el que sea, pero sin llamar la atención. No es lo mismo. Yo puedo y debo cumplir bien con mi deber, simplemente que para ser humilde no debo tener singularidades, no tengo que llamar la atención. Y dicho sea de paso, esto también es importante, contra el naturalismo, contra el humanismo,
El cumplimiento de deber en mis acciones, cuando yo me decido cumplir bien, porque así corresponde, el móvil de eso, cumplir bien, no puede ser naturalismo, no puede ser humanismo. Yo cumplo bien con mi deber, por el hombre, por la humanidad, por el ser humano, por la cabalidad y la honestidad de la humanidad. No, Señor, eso no sirve. El móvil de cualquier acción buena de un hijo de Dios es siempre Dios. Si yo quiero hacer bien mi deber, ya que a eso los estoy invitando, el móvil de toda acción de un ser humano no puede ser el naturalismo ni el humanismo, no puede ser la humanidad, no puede ser el hombre. El móvil de toda acción de un ser humano debe ser Dios. Yo quiero cumplir bien porque Dios me pide eso, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, me pide eso. Vale decir, en otras palabras, el fundamento de todas mis acciones buenas debe ser Dios. Yo quiero hacer mis cosas bien por y para Dios. Y si no, no sirve para la vida eterna. Ya alguna vez hablamos del naturalismo y el humanismo. Fíjense que un masón, y es gravísimo, hasta satánico ser masón, puede ser capaz, por humanismo, por naturalismo, querer ser un hombre que cumple con su deber. Otros son viciosos a más no poder, pero alguno que otro puede tener ese planteo. Un masón, por naturalismo y humanismo, yo voy a ayudar a los pobres. No sirve, porque el masón lo va a hacer por el hombre y mis acciones tienen que ser por Dios. El masón dice filantropía, altruismo. Un hijo de Dios dice caridad para el prójimo. Hay una enorme diferencia. Enorme diferencia. Y si no lo hago por Dios, no me sirve para la salvación eterna. Segundo grado exterior de humildad o acto. San Benito, escuchen bien, se relaciona con lo que ya dijimos el domingo pasado. El silencio. Yo hablo hasta por los codos. No va a ser humilde nunca. Para ser humilde, hablar poco y no ser ruidosos. Después va a volver San Benito sobre eso de hablar poco. En todo caso, esto es para insistir en no ser personas ruidosas. Las personas que hacen mucho ruido, todo el tiempo haciendo ruido, no expreso humildad de eso. Si yo quiero ser humilde, me tengo que acostumbrar en mis acciones a ser una persona silenciosa. Eso me aporta algo de humildad. Y los que son de hacer ruido por todo, y mucho ruido algunos hacen, expresan lo contrario de la humildad. Expresan soberbia y orgullo. Es una muy buena ejercitación externa para tratar de tener algo de humildad interna. Y ni hablemos de un religioso. Si esto se le puede aconsejar a un laico, el religioso o la religiosa, muchísimo más ser silencioso. Hace poco les decía a las hermanas, y me gustó la expresión, una religiosa tiene que ser invisible, no se tiene que ni notar que está. Invisible tiene que ser, casi que flotar, no hacer ruido de nada. Un seminarista también. Y va a decir más adelante, voy a volver, que por supuesto no hay que hablar mucho, Si yo soy de hablar hasta por los codos, y como hay personas así, ya lo saben, no, tengo que ser una persona más bien callada, hablar lo que sea necesario nomás. Tercer grado o acto exterior de humildad, dice San Benito, recato en el reír, al que tenemos que ser tristes los católicos para nada, pero tampoco tenemos que ser, me disculpan la expresión, una bestia para reírse, todo con recato. San Benito no condena la risa, si es una manifestación de gozo espiritual, de una alegría, pero sí la risa grosera, la risa burlona. Si me burlo, pésimo. La risa o el reír ruidosamente, muy ruidosamente. Implica
Poca presencia de Dios, se dice, y poca humildad entonces. Cuarto grado o acto externo de humildad, dice San Benito, recién era recato al reírse, ahora va. Recato en el hablar, hablar poco, hablar lo necesario. Ser personas de pocas palabras, lo que sea necesario tan solo. Ya lo saben, no ser parlanchines o parlanchinas. Suele haber más parlanchinas que parlanchines. Es la realidad, ¿saben? Les digo con mayor respeto a las damas, pero sabemos que hay una tendencia de las damas de hablar un poquitín más que los varones. Pero los dos podemos pecar de hablar mucho. Los paisas tienen fama de hablar hasta por los codos. Entonces, no hablar como un paisa, hablar menos. Y siempre con gravedad, con sobriedad, como un sabio, o intentando transmitir buenas cosas católicas, buenas cosas de Dios. Sopesando las palabras. Quinto grado o acto externo, el último de los que traíamos de San Benito, dice él, la modestia o el recato en el porte exterior. La modestia o el recato en el porte exterior abarca la ropa, obviamente, pero es evidente. ¿Cómo voy a tener recato o modestia en el porte exterior si me he visto mal? Para las damas. Ya saben, una hija de Dios no está creada para andar mostrándose esa, usa una palabra fuerte, esa estupidez moderna, hasta para la tierra, que no es lo importante es Dios. ¿Qué gana la mujer, tanto que se llenan la boca de la dignidad de la mujer? ¿Qué gana una mujer en dignidad, por favor? Andar mostrando su cuerpo, los hombres, parecemos estúpidos. ¿Qué gana una mujer en dignidad porque está mostrando su cuerpo? Pero parecemos tontos, malamente tontos. Entonces, la modestia, dice San Benito, o el recato en el porte exterior, abarca la ropa y abarca nuestras acciones. Ser humilde en la forma de comportarse, en la forma de caminar, en el porte exterior. Cuando uno está sentado, ya saben que en misa acá cumplen muy bien, y mis respetos, en mi país no tanto. Yo no vengo a misa a cruzar las piernas, eso en un club. Para estar en misa no se cruzan las piernas en el banco. Acá lo felicito, nadie anda con las piernas cruzadas en el banco, pero es un defecto, se puede ver, y en mi país se ve. Una falta de respeto, yo no estoy en un salón, yo estoy en un lugar sagrado, no cruzo las piernas para estar sentado en una capilla. Entonces la forma de sentarse también, una dama se sienta en forma femenina, con todo lo que implica y no voy a explicar. No en forma machota, me disculpan la expresión. Cuando hago acciones, cuando estoy de pie, cuando miro, hay un recato en la mirada. El que es mirón, no está bien ser un mirón tampoco y probablemente va a terminar viendo cosas malas. Porque todas nuestras facultades tenemos malas tendencias. Y para el monje, solamente como curiosidad, San Benito dice que el monje tiene que estar en general con la mirada ligeramente baja. Ah, no, yo voy a andar por la calle como un monje. No, tú no eres un monje. Tú no eres un monje y si andas así te vas a chocar contra un poste de la luz. Entonces seamos realistas porque también hay mucha fantasía. Un monje tiene ciertas actitudes que se le exigen por monje y el que vive en el mundo otras. Pero tengo que ser de mirada recatada. Una vez que creo que conocí a alguien que se le había ocurrido andar así, no andar así en la calle, es ridículo. Ahora pasamos a San Ignacio Loyola, el grandísimo santo, un gran representante de la España católica para nosotros sus hijos. Él habla de 3 grados de humildad y lo pone en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y están exactamente en la segunda semana. Copiaste el dato de exactamente dónde están en el librito. Lo tienen en su librito azul, están los ejercicios espirituales. En la segunda semana, en las reglas, de las reglas para la elección de Estado. San Ignacio Loyola dice que son 3 los grados de humildad. Lo plantea desde un punto de vista distinto. San Benito siempre son complementarios, pero es muy interesante lo que él dice. Yo lo voy a simplificar y después explico más. Primer grado para ser humilde de San Ignacio Loyola. Preferir morir, dice él, antes de hacer un pecado mortal. ¿Qué vas a ser humilde si no te importa hacer un pecado mortal?
San Benito, cumplir con Dios para ser humilde, la obediencia a Dios, la obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos. Pero lo dice de otra manera y tiene mucha fuerza. Preferir la muerte, primer grado de humildad, antes de hacer un solo pecado mortal. Y es más completo, porque va a hablar cumplir con la ley de Dios. En eso coincide con San Benito, pero lo dice de otra manera. Yo lo tengo aquí, literalmente dice San Ignacio, para tener humildad, primer grado, que yo así me baje y así me humille, cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. Igual que San Benito, quiere ser humilde, cumple los mandamientos, para que yo en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. Sigue diciendo, de tal suerte que aunque me hicieren Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, ni por mi propia vida, está escrito en español antiguo, yo no me ponga en deliberar de quebrantar un mandamiento, ni aunque me maten, ponerme siquiera a pensar que voy a incumplir un mandamiento de Dios. Hermoso. Quier divino, quier humano. Si la Iglesia Católica me manda algo bajo pecado mortal, yo tengo que obedecer. Y es ley positiva de la Iglesia Católica. Ni por perder mi vida, dice él. Y si es algo, termina diciendo, que me obligue a pecado mortal. Ni aunque yo pierda la vida, ser capaz de hacer un pecado mortal. Y hay gente que se cree con derecho, me expreso mal, a hacer pecados mortales. Es gravísimo. Un verdadero hijo de Dios, prefiero morirme antes de hacer un pecado mortal. Eso es lo que yo tengo que tener en mi interior. Y si no, me voy a condenar para toda la eternidad en el infierno. Segundo grado de humildad, primero lo simplifico, después se lo leo literal. Preferir morir también, otra vez dice él, preferir morir ahora antes de hacer un pecado venial. Y ya hay muy pocas personas que están en eso. La gente hace pecado venial como si nada. Mentir como si nada. Preferir morir antes de hacer un pecado venial. Agrego y voy a aclarar deliberado, que son bien feos los pecados veniales deliberados. Ahora se los leo a San Ignacio, que el español antiguo es difícil, pero tiene una hermosura, una belleza también. Dice San Ignacio que este segundo grado de humildad es, comillas, a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto, bueno, es más amplio de lo que yo les dije, pero yo insisto en el pecado mortal, repito, que yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más en tener riqueza que pobreza, en querer honor que deshonor, en desear vida larga que vida corta, lo que Dios disponga para ser humilde. Y sigue diciendo, pone condiciones, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud mi alma. ¿Por qué? Porque a veces el servicio de Dios, por ejemplo, para un obispo, para un sacerdote, y pide que uno tenga más o menos buen honor, porque si dicen barbaridades de uno, se hace daño. Y de ahí que es tan grave, dicho sea de paso, decir cosas malas de un sacerdote o peor de un obispo. Por eso él dice que yo prefiera, en vez de honor, deshonor. ¿Está bien? Siempre que sea igual servicio a Dios. Pero el servicio de Dios sobre todo pide que las autoridades no sean destruidas por las críticas, por las murmuraciones, por las calumnias. Por eso está muy bien la salvedad que hace San Ignacio. O salud de mi alma, o salvación de mi alma. No, yo quiero pasar hambre. Sí, pero tú eres padre de familia. Y si tú quieres pasar hambre, Dios te va a castigar. Porque tú estabas responsabilizado de sostener la alimentación de tu casa. Entonces, todo es con las salvedades que tiene que hacerse. Y sigue diciendo San Ignacio, y con esto, ahí viene la parte del pecado venial. Y con esto,
que por todo lo creado, ni porque la vida me quitasen, ni porque me maten, yo no me ponga en deliberar de hacer un pecado mortal. Ni porque la vida me quitasen, yo no esté en deliberar, en ponerme a pensar de hacer un pecado venial. Y los autores dicen, y no me acuerdo si el mismo San Ignacio, que por supuesto esto es mucho más perfecto que el primer punto, de no preferir morir antes de un pecado mortal, me condeno. Esto es mucho más perfecto y se agrega, pocas personas se interesan en este grado y pocas personas llegan en él. ¿Cuántos católicos tienen ese pensamiento en su mente? Preferir morir antes de hacer un pecado venial. Tenemos muy malas actitudes como que el pecado venial no importa. Y acá sobre todo el pecado se refiere al pecado venial deliberado, eso que yo antes de hacer esa acción sé perfectamente que está mal y no me importa, la hago igual. Son muy feos esos pecados y llevan finalmente al mortal, dicen todos los autores. Se hacen con frialdad. Estoy por hacer algo, sé perfectamente que está mal y como es venial no importa, lo hago con frialdad y conciencia. Son muy, muy feos ese tipo de pecados. Y tercer grado de humildad de San Ignacio es el de los santos. Dice él, la tercera es humildad perfectísima. Es a saber cuando, incluyendo la primera y la segunda, ya tengo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza. Entonces voy a dar todos mis bienes. Tienes esposa e hijos. Todo está en su justa medida. Todo está en su justa medida. Siendo igual alabanza y gloria de Dios. No es alabanza y gloria de Dios que un padre de familia deje en la calle a su familia. Todo es con la sabiduría católica. Pero para un soltero, para un alma consagrada ni hablemos, elegir más pobreza con Cristo pobre que riqueza. Oprobios con Cristo lleno de ellos que honores. Siendo igual gloria y alabanza de Dios. No, que de un obispo, de un sacerdote se digan las peores barbaridades. No es igual alabanza y gloria de Dios eso, por el daño que se hace. Y ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que ser estimado por sabio ni prudente en este mundo. Es el grado de los santos, el amor de la cruz y el amor de los desprecios en unión con Jesucristo y por amor suyo. Un último punto más distinto que espero que nos ayude y mucho para ser humildes. ¿Cuál es? Mis pecados, caramba. Parecemos tontos los seres humanos. Este tercer punto es insistir para ser humildes en mis pecados. Hemos pecado, caramba, parecemos que fuésemos ángeles con la soberbia que tenemos. Y los ángeles no son soberbios, dice, los demonios sí. Mis pecados, las cosas que yo he hecho, deberían ayudarme a ser humilde, caramba. Entender y ver e insistir, caramba, yo he pecado. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser soberbio? Piensa en las cosas que has hecho. Y fíjense que al final de cuentas los pecados son la peor parte que tenemos los seres humanos. Y ya que tenemos tristemente esa parte, eso nos tendría que considerar mis pecados, nos tendría que ayudar a ser humildes. Y el ser humano hace las peores barbaridades y 2 minutos después, otra vez, soy la octava maravilla del mundo.
Así es nuestra psicología. Es tristísimo. Entonces yo tengo que insistir en considerar y reflexionar sobre los pecados que ya he hecho a lo largo de mi vida. Y eso me tiene que ayudar a ponerme en mi lugar, a no ser soberbio. Insisto, el ser humano hace las peores barbaridades y 2 minutos después soy lo más amado del universo. La octava maravilla. Así es nuestra psicología, es tristísimo. Yo tengo que combatir esa desviación o mala inclinación del amor propio desordenado, de la autoestima desordenada. Y mientras peores cada uno sabrá, y mientras peores hayan sido mis pecados, pues con mayor razón, caramba, ¿cómo puedes ser soberbio? Piensa en las cosas que has hecho. Mientras más espantosos sean mis pecados, más humilde debería ser. Y no, 2 minutos después, allí está, el señorito. Los pecados que hemos hecho, cada uno sabrá, siempre tendrían que ponernos en la humildad y decirse 1000 veces, he pecado, yo hice eso y eso y eso y eso. Tendría que hacerme humilde. ¿Cómo puedo ser soberbio si yo sé las cosas que he hecho? Y un pecado venial, lo hemos dicho varias veces, uno venial, merece los peores castigos por la majestad de Dios. Ni hablemos de los mortales. Un mortal, uno solo, vale la eternidad del infierno. ¿Qué decir si he hecho 50? ¿Qué decir si he hecho 500 pecados mortales? Cada uno sabrá. ¿Y soy soberbio? Y si he hecho esas cosas, ¿por qué me quejo? Otro triste rasgo de todos nosotros y de nuestra psicología. Y si yo sé que he hecho todo eso en mi pasado, ¿por qué me quejo de las cosas que me ocurren si merezco los peores castigos por lo que he hecho antes? ¿O sigo haciendo peor? ¿Por qué me quejo de las cosas que me pasan, de los sufrimientos que tengo, de las humillaciones que recibo? Merezco las peores por uno venial, merezco todas las humillaciones. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Y nos vivimos quejando de nuestras cruces, humillaciones, calumnias, difamaciones, murmuraciones en nuestras cuentas. Está mal y Dios va a castigar al prójimo que anda murmurando en contra de otro. Pero yo lo merezco por mis pecados. Aunque la acción en sí sea injusta y va a ser castigada por Dios para el que murmura, yo lo merezco por lo que he hecho antes en mi vida. Como castigo. Recuerden lo que les hemos enseñado de cómo Dios va castigando progresivamente a los soberbios, y si seguimos siendo soberbios, cada vez es más y más duro el castigo. Solamente por la bondad de Dios hemos hecho un pecado mortal, todavía estamos vivos y con posibilidad de salvarnos. Y si me he confesado, ni hablemos, por la pura bondad de Dios, Dios me podría haber mandado a la muerte y estaría ardiendo en el infierno, después de un pecado mortal de uno solo. Y para expiar todos mis pecados, no solamente hay que aceptar, por lo menos aceptar, sino que tendríamos que desear todas las cosas que nos ocurren, las humillaciones, los daños contra uno. Y siempre va a ser menos de lo que merecen nuestros pecados. Y con más razón si hemos hecho pecados mortales. Tenemos que tener una conformidad plena a la voluntad de Dios con las cosas que me ocurren y me hacen sufrir, porque las merezco. Y siempre después de todo, en esta vida duran poco, porque ¿qué es lo que yo puedo sufrir en esta vida en comparación con la eternidad? Por eso la consideración, eso es un hermoso e importantísimo consejo para tratar de ser humildes, la consideración de los pecados que ya he hecho. Mientras peores, más. Para ser humildes,
casi que podríamos decir, por lo menos una vez al mes tendría que uno sentarse tranquilo frente al sagrario y ponerse a pensar en las cosas que uno ha hecho en su vida para volver a pedir perdón a Dios y ser humilde. Creo que es un ejercicio importantísimo que todos tendríamos que hacer, por decir alguna vez al mes, venir tranquilo a la capilla, estar enfrente al sagrario y ponerse a pensar, caramba, las cosas que yo he hecho. ¿Y por qué me quejo entonces de las cosas que me ocurren? San Ignacio de Loyola, en los que han hecho los ejercicios espirituales, ven cuántas meditaciones él dedica a la consideración de los pecados. Deben ser 6 más o menos. Todos los ejercicios de San Ignacio de Loyola casi que empiezan con la consideración de los propios pecados. ¿Y cuánto insiste él? Pues para ser humildes también. Vean, tal vez es un buen consejo, cada tanto, no sé, cada una vez al mes, no sé, cada tanto, venir tranquilo a la capilla y frente a Dios, ponerse a reflexionar, caramba, las cosas que yo he hecho, recordarlas, para ser humildes y para aguantar las cosas que me pasan porque las merezco. Una pequeña aclaración, no más en eso de considerar los pecados del pasado, también se aconseja espiritualmente, cada uno sabrá, que si llegan a haber habido pecados de lujuria, sentido común. Yo me tengo que acordar solamente que hizo eso, pero no bajar al detalle en ese tipo de pecados, dicen los autores espirituales, porque se pueden producir tentaciones de nuevo. No hay que tener sentido común. Entonces, saber nomás que yo hice eso, pero no bajar al recuerdo en detalle, porque se puede, en los pecados de lujuria, volver una nueva tentación. Y todavía, ya para concluir, una última consideración y una súplica a la Virgen María, que es la reina de la humildad. La última consideración para ver si nos puede ayudar para la humildad es ver y saber que a todos, no nos salen las cosas. Y eso que es duro, no nos salen las cosas. Aquí en la tierra no nos salen las cosas. Y aceptar eso que es bien duro es para humildad. Es para humildad. Tenemos 1000 proyectos, 1000 anhelos, 1000 deseos, 1000 planes. Y la mayoría de las cosas no nos salen. La vida es así. Aquí en la tierra no nos salen las cosas. Y cosas que deseamos mucho y que no alcanzamos, esperanzas, sueños, planes para nuestras vidas. Eso es el día a día de cualquier ser humano. Y allá hay un misterio de Dios. Y es para alcanzar nuestra salvación. Y es para ser humildes. Si nos salieran todas las cosas, si lográramos todo lo que deseamos, seríamos unos soberbios insoportables probablemente. Hay un misterio de Dios en eso que se padece porque no nos salen las cosas. Pero, Monseñor, yo quiero cosas buenas. Yo quiero que me salgan mis cosas y son cosas buenas. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuántas veces nos dicen los sacerdotes eso? ¿Qué tiene de malo lo que yo estoy deseando? Que me salga aunque sea lo mínimo que necesito. Por supuesto que no tiene nada de malo en sí, pero hay motivos misteriosos que no sabemos y que solamente Dios sabe. Y no me salen en general las cosas. Aquí hay cruz. Aquí hay tribulación, sea por mis pecados, y en eso entraría un orden de castigo, sea porque soy un soberbio, y me volvería más insoportable si me salieran todas mis cosas, sea para mi santificación, por medio de la cruz y de las tribulaciones. Tengo que ser capaz de aceptar esa realidad humana, no me salen las cosas, con humildad, aunque no lo entendamos, aunque no comprendamos el porqué. Dios no nos tiene que rendir cuenta. ¿Cómo podemos ser tan soberbios que a veces a algunos parece que le exigieran rendición de cuentas a Dios? Dios no me tiene que estar rindiendo cuentas del porqué. Y si las cosas son así, peor, yo no lo acepto y me enojo con Dios, y me pongo a pelear con Dios
No, yo no voy a practicar más la religión. ¿Cuántos deciden eso? Pésimo, porque no les salen las cosas, no tienen trabajo, lo que sea. Si yo no practico más, no voy a ir más a misa, porque yo le pido y le pido a Dios y no se me da. No me voy a confesar más. Como no se me da lo que le pido a Dios, no voy a rezar más el rosario. Si tomo esas actitudes, es soberbia y va a terminar peor. Y va a terminar peor. Recordemos que los castigos de Dios a los soberbios son progresivos, cada vez más. Cada vez más. Dios no soporta a los soberbios y va a terminar en la condenación eterna. No gano absolutamente nada y para toda la eternidad condenado. Tengo que ser capaz de aceptar con humildad todo lo que a mí me pasa, todo lo que a mí me ocurre, porque en última instancia los seres humanos merecemos todo. Porque un solo pecado venial, en el fondo, es tan grave por la majestad de Dios ultrajada, que merecemos todo lo que nos ocurre. Y si andamos en esa actitud de faltar el respeto a Dios, de pelear con Dios, y bueno, es evidente que podemos llegar a salir un poquitito mal heridos. Entonces, mejor no pelear con Dios. A Dios se lo respeta. Muy bien, ese era el último consejo que queríamos darle simplemente a María Santísima, que es Regina Humilitatis, la reina de la humildad. Solamente pedirle a ella que así y entonces nos dé algo de esta virtud de la humildad. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.